Entonces vámonos a Mateo 13, vámonos al Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que se está predicando. Ya llevamos más de un año me parece que como 3, 4 meses, y apenas vamos en el capítulo 13, pero no llevamos prisa. ¿Sí? Si Dios nos lo permite terminar, pues qué bueno, si no ya lo terminará otro predicador. Mateo 13, en el versículo, vamos a ver de los versículos 53 al 58. Con estos versículos, hermano, se cierra el capítulo 13. A Dios gracias. Y vamos ya están ahí con sus Biblias, ya aprendieron sus Biblias, ya tienen todos tengan su espada para que puedan corroborar lo que se está leyendo. En cualquier versión que ustedes tengan está bien, excepto nosotros no tocamos la Biblia del Nuevo Mundo, porque esa es una Biblia que está totalmente alterada, que es de una secta que se llama los Testigos de Jehová. Esa sí está alterada. De ahí en fuera, todas las Biblias de todas las versiones son confiables. Adelante. Y cito: y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo su sabiduría? Esa sabiduría y estos poderes milagrosos. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con ellos? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, en esta hora. En esta hora, Padre, en donde vamos a recibir tu palabra, Señor. Vamos a recibir tu enseñanza. Para muchos de nosotros hoy va a ser un día muy trascendental, porque vas a contestar muchas cosas a nuestra vida. Danos también compromiso a través de esta palabra, Señor, para que nosotros tengamos, a través de tu Espíritu Santo, la fuerza para practicarla, Señor. Para que de esa manera, Señor, demos testimonio que tú realmente vives y existes. Que no somos vanos religiosos, Padre, que nos reunimos nada más por reunirnos un domingo, sino que verdaderamente venimos a hacer coinonía contigo, Señor, a tener una relación honesta e íntegra, Padre. Queremos aprender, Señor, de una manera sencilla, para que de esa manera tan sencilla, en tus palabras tan profundas y eternas, podamos seguir teniendo éxito, Padre, y predicar el Evangelio, Señor, a todos aquellos que se encuentran aún en la oscuridad. Muchas gracias, mi Dios. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra. Ya tienen ahí en la pantalla la imagen. Cerramos hoy el capítulo 13. Dice que Jesús ha estado enseñando verdades fundamentales, eternas, principales, mostrando diferentes ángulos de 8 parábolas. De diferentes ángulos está mostrando Jesús con estas 8 parábolas, refiriéndose al reino de Dios. ¿Sí? Está enfatizando en esta enseñanza, o sea, lo que es la parábola del sembrador y el trigo y la cizaña. Estas son las 2 parábolas que él más enfatiza, en donde a través nos deja ver que a nosotros, sus discípulos, tenemos que hacer la propagación del Evangelio, ¿sí? Y unos creerán y otros no. Pero es una responsabilidad que a través de estas parábolas él nos dice: prediquen el Evangelio, siembren la semilla, conscientes, hermano, que unos van a creer y otros no, y esa es una realidad. En los diferentes periodos de la historia desarrollaremos nuestros ministerios, hermano, entre la gente de fe
y la gente incrédula. Cuando nosotros vamos a desarrollar un ministerio, tenemos concebido aquí en esta iglesia, le damos un significado a la palabra ministerio y sabemos que son recursos divinos. Este es el recurso divino. Este es el recurso divino. Vamos a utilizar estos recursos divinos atendiendo las necesidades que traiga la gente a través de los vasos amorosos. Ese es ministerio, ese es ministrar a la gente. Aquí no damos consejos, aquí no damos consejería con otros libros. Tenemos la suficiencia de la palabra. El viernes nos enfrascamos en una reunión de varones a las cuales invito a los varones que son a las 8 de la noche, ¿sí? En donde estábamos terminando la teología sistemática de un libro que se llama Wayne Grudem, y que si no pueden venir porque se encuentran lejos, hermano, ¿sí? O sea, nos conectamos en el Zoom, y ese día veíamos acerca de la suficiencia de las Escrituras, y es precisamente por eso es que nosotros vamos a ministrar a gente que nos va a creer y a gente que no nos va a creer. Gente regenerada, hermano, practicando bondad, y gente no regenerada que es violenta y malvada. ¿Sí se entiende? Es un preámbulo para que tú veas que nosotros a través de este capítulo, el Señor nos pide a través de estas parábolas que no dejemos de predicar el Evangelio, que no dejemos de evangelizar a la gente, que vayamos, ¿sí?, a donde Él nos mande. Al rato que termine la predicación y ya cuando Pepe esté dando los últimos anuncios, ustedes van a escuchar la serie de actividades que tiene la iglesia, en las cuales todos están invitados a participar, ¿sí? Porque ayer yo veía y posteaba un pequeño pensamiento de parte del Señor, donde nosotros somos como esa punta del iceberg, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí ahorita es lo más importante dentro de nuestro domingo, ¿sí?, como lo manda el Señor. Pero abajo de la puntita del iceberg hay todo un trabajo del Señor que nos sostiene y que nos invita a realizar. El predicador o el pastor no nada más es el que prepara la palabra y predica aquí, sino es el que pastorea. Hay por ahí algunos escritos refiriéndose a la gente que trabaja en el ministerio, ¿sí?, y tiene que hacer muchas cosas en la semana, ¿sí?, aparte de su vida cotidiana, aparte de su trabajo. O sea, también Dios le permite realizar su obra. Si esto no está pasando en tu vida, algo está sucediendo, porque Él nos manda eso. Toda la predicación del Evangelio redunda en que tarde que temprano el que es el verdadero Hijo de Dios va a tener que realizar esta labor. Por eso es que Él, en estas 8 parábolas que deja entrever en el capítulo 13, el énfasis es que tenemos que predicar el Evangelio, hermano, y tenemos que ir con aquellos que aún no lo han escuchado, y tenemos que ir a los lugares inclusive más sórdidos que nos podamos encontrar, a los lugares en donde muchas veces seamos rechazados, a donde nos da temor a ir. Ahorita estamos orando, ¿sí?, para que Dios nos permita en un momento determinado entrar a las cárceles y a los presidios, tanto a los hombres como a las mujeres, porque ustedes saben que hay cárceles de varones y cárceles de mujeres, ¿sí? Pero nos ha permitido entrar en hospitales, nos ha permitido entrar en centros de rehabilitación para alcohólicos, nos ha permitido entrar en muchos lugares para predicar el Evangelio, y hay una serie de actividades en la iglesia para edificar a los santos, porque Él llama y después prepara, ¿sí? No prepara y después te manda, no, es al revés, para que vayamos perdiendo el temor de que no estoy preparado. ¿Ya se entendió, hermanos? Así que de esa manera entramos de lleno al verso 53, para que veamos hoy
que Jesús regresa a su pueblo natal. Esta experiencia que está narrando aquí Jesús es la segunda vez que regresa a Nazaret. La primera vez que estuvo en Nazaret fue cuando en Lucas, ahorita lo vamos a ver a detalle, Lucas lo detalla, cuando viene ¿de dónde? Acabadito de desempacar del desierto, donde lo acaba de tentar Satanás, llega a Nazaret la primera vez. Esta es la segunda vez que lo relata Mateo, ¿sí? Y entonces dice que sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. ¿Se fue de dónde? Se fue de Capernaum, hermanos. Él había agarrado como centro de operaciones ese poblado de Capernaum. Capernaum era un pueblo pesquero, ahí había pesca, de eso vivía la mayor parte de la gente, donde el Señor ministró las parábolas. Una vez ministrados, se fue de allí. Él había tomado Capernaum como una zona en donde se estableció durante un periodo de tiempo y encontró rechazo a su palabra, de manera que por parábolas habló. Él sabía que iba a encontrar rechazo ahí también. ¿Recuerdan que unos versículos más atrás, unos capítulos más atrás, qué fue lo que dijo de Capernaum? ¿Quién lo recuerda? Dijo que Capernaum recibiría peor sentencia que Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? O sea, si me hubieran escuchado, dice, pero como no me escucharon, en el día final le irá peor a esta ciudad que a Sodoma y Gomorra. Imagínense nada más. Él habló en parábolas y dijo, para que viendo no vieran y oyendo no oyeran ni entiendan. Vean lo que dice Mateo 11:23. Regresemos un poquito a Mateo 11:23, porque la palabra explica la palabra. 11:23. ¿Ya están ahí? ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, no lo escucharon, no lo siguieron. A pesar de todos los milagros que hizo, a pesar de todas las enseñanzas tan preciosas que les trajo, por eso les dijo, les voy a hablar en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ok, en el verso 54, hermanos, él regresa por segunda vez a su tierra natal, que es Nazaret. Él ahí fue donde se crió, donde vivió, donde trascendió muchas cosas como niño y adolescente, ¿sí? Entonces regresa por segunda vez a su tierra natal, que era Nazaret del Señor Jesús. También fue el rechazo y incredulidad la segunda vez, igual que la primera. ¿Sí? El primer rechazo está plasmado en Lucas 4. Vámonos a Lucas 4, para que tú veas la diferencia, porque puede ser que cuando tú te dediques a leer las Escrituras y la vida del Señor Jesucristo, veas que, o te confundas tal vez, que esto que vamos a leer en Lucas sea lo mismo que se está leyendo ahorita, y no es lo mismo. Ya estás ahí, Lucas 4, en el versículo 16 dije, ¿verdad? Ok. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sí? Fíjate bien, dice, las palabras lisonjeras que recibe el Señor Jesús son hipócritas, ya que cuando los confronta con la verdad, en esto que vamos a seguir leyendo, fíjense lo que le van a decir los que están sentados ahí. Le dieron el libro y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido a anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no este es el hijo de José? Ellos de primera instancia no vieron que él estaba hablando de sí mismo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso dice aquí que cuando recibe las primeras palabras, ¿qué le dicen? ¡Wow!, ¿no? ¿Quién es este que está hablando de esa manera? ¿Tú sabes lo que es una palabra lisonjera? Que es miel, es de halago, ¿sí? Cuando te dicen: qué tipazo eres, Arturo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se siente uno? Oh, se siente uno, oye, qué bien te queda esa camisita. Y se siente uno bien, ¿no? O sea, esas palabras lisonjeras que llegan al Señor, que recibe, realmente son hipócritas por lo que va a suceder después. Ya que cuando los confronta con la verdad, vean la reacción que tienen. ¿Saben qué reacción tuvieron estos hombres? Si ustedes han leído la escritura, esta escritura, tienen una reacción de tipo homicida. A tal grado llega cuando te confrontan con la verdad y te resientes. A tal grado llega que cuando la verdad te desnuda, te molestas. A tal grado llega esa situación. Por eso fíjense lo que dice el 23. Porque ¿saben qué hacían en ese tiempo en la sinagoga, hermanos? Ellos leían la palabra parados, porque era la palabra de Dios. Ellos tenían esa costumbre. En muchas iglesias también, cuando alguien va a leer la palabra, le dicen: levántate, ¿no? Y se levanta y lee la palabra como una situación de respeto, porque toman esa parte de los judíos, que para cuando ellos leen la palabra se tienen que levantar, pero ya cuando van a dar la explicación, se sientan. Esa era la costumbre de ellos en aquel tiempo. Entonces se sienta Jesús, y entonces Él les dijo: ahora va a aplicar el sermón de lo que Él leyó Jesús en ese momento. Lo va a aplicar. Ahora los va a confrontar. Ahora ahí se va a dar cuenta, y se van a dar cuenta ustedes cómo las palabras verdaderamente eran hipócritas de parte de ellos, porque como los va a enfrentar a la verdad y va a desenmascarar sus sentimientos, ahí se va a dar cuenta Jesús. Entonces Él les dijo: sin duda me citaréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Les dice, ¿no? Fíjense muy bien, dice aquí: ellos deseaban milagros, los de Nazaret, pero el Señor sabía que aunque los realizara, nunca aceptarían a Jesús como el Mesías. Nunca. Y para redondear su falta de fe en Él, y no tener convicción de pecado, les habla como para Dios es dable a un gentil. Les habla fuerte como si fueran gentiles el Señor, y les dice que un judío, dice, para Dios es más dable un gentil arrepentido que un judío incrédulo. Eso es lo que les está diciendo a través de lo que va a leer. ¿Por qué? Fíjense a lo que les dice aquí. Dice 24, y dijo: en verdad os digo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado
a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Qué les está diciendo? Que ningún judío, ninguna viuda judía, sino una viuda gentil. ¿Ya se entendió? Ok. Y luego le dice acá, y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cuando él les aplica esto, que les dice, el deseo de matar físicamente o espiritualmente nace de un carácter endurecido y una incredulidad latente, porque en ese momento la gente, cuando les aplica la verdad, ¿qué les está diciendo? ¿Saben qué? Dios avala más a un gentil arrepentido que a un judío incrédulo como ustedes. Por eso fue a los gentiles. Cuando ya les habla esto, ¿qué reacción hay ahí? Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Esta es la primera vez que él va a Nazaret. Lo que estamos viendo en Mateo es la segunda ocasión que regresa. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Por eso dice aquí, el deseo de matar físicamente. El deseo de matar físicamente. ¿Qué pasa con el mandamiento de no matarás? Muchos pueden decir que estamos salvos de ese mandamiento, ¿no? Que lo hemos cumplido, porque no he matado a nadie. Pero dice, el deseo de matar físicamente o espiritualmente, porque eso es a lo que se refiere el Señor en el mandamiento, nace de un carácter endurecido y de la esencia de lo que vamos a ver en toda esta enseñanza, la incredulidad latente. No creen. ¿Qué hacían ellos, los judíos? ¿No estudiaban la palabra a conciencia? ¿No era una nación que había escogido Dios? ¿No era alguien que se aprendía los libros de memoria? ¿No era alguien que se consideraba erudito en la materia? Mas sin embargo llega Jesús y los confronta y les dice, ustedes tienen un carácter endurecido y una incredulidad latente. Por eso se las estoy aplicando ahorita el sermón, les estoy aplicando el sermón para que vean que ustedes no se han arrepentido y siguen incrédulos. Y aquellos que ustedes consideraban que no iban a ser salvos, que eran fuego para el infierno, Dios tuvo misericordia de ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Se enojaron hasta el delirio y lo quisieron matar. Pero esa es la primera vez. Ahora, en el verso 55 de Mateo, regresamos al verso 55. ¿Ya están ahí? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Nosotros ahorita ya sabemos que utilizamos este versículo para poder evidenciar la herejía católica romana, en donde dice que María fue una virgen permanente. Y no, aquí nos estamos dando cuenta que tuvo una vida sexual con José, después de que tuvo a Jesús, y ya no fue virgen. Pero este no es el punto de lo que está diciendo aquí Mateo, sino que dice, ahora la incredulidad, porque ya se dieron cuenta que está hablando de la incredulidad, hizo que en lugar de reconocer al Mesías y creer en él, se fueran por algo trivial como identificar a la familia. Cuando él en ese momento está entrando con ellos de nuevo y les está hablando y les está diciendo en el versículo 54, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esa sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde fue?
Inmediatamente después de esa acepción, se ponen a ver lo trivial, se ponen a ver a la familia. Oye, ¿no es este el que creció aquí con nosotros? ¿No están ahí sus hermanos, su madre, su padre? ¿Sí? Entonces, en lugar de reconocer al Mesías y creer en él, se fueron por lo trivial, lo superfluo, y se fueron por la familia. Sabían que no había ido a capacitarse a ninguna escuela rabínica también Jesús, porque también lo sabían. Pues, oye, ¿de dónde obtuvo la sabiduría? Yo no me acuerdo que haya estado en, no sé, en ese tiempo había escuelas rabínicas, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda el nombre de una que la otra vez predicamos acerca de la cuestión del matrimonio? Jalel, ¿no recuerdan una que decía Jalel? ¿Quién recuerda por ahí atrás alguna? ¿Nadie? Había las escuelas rabínicas. Bueno, ellos en ese momento dijeron, oye, pero si no ha ido a ninguna escuela, no se ha ido a capacitar, ¿de dónde obtiene esta sabiduría? ¿De dónde viene esa sabiduría? Ahora dicho sea esto aclaratorio, aquí la palabra de Dios revela que María dejó de ser virgen, ¿sí? Por lo que está diciendo aquí, que tuvo Jesús hermanos y hermanas, porque abajo dice en el 56, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Cuando dice el hijo del carpintero, es el hijo de José. Hay una palabra en griego que ellos le decían tectón a ese oficio. Tectón era un hombre que trabajaba la madera, que hacía casas, que hacía adobes, era una especie como de artesano. Y ese oficio también lo aprendió Jesús. ¿Ustedes recuerdan en qué parte de la Biblia dicen que Jesús era carpintero? Porque muchas veces hemos preguntado, oye, ¿y en qué parte dice que Jesús es un carpintero que tuvo ese oficio? ¿Lo recuerdan o no? Vámonos a Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿No es el carpintero, el hijo de María? ¿Se dan cuenta? Ahí dice que Jesús obtuvo también el oficio de su papá. Dice, y ahí también habla de el hijo de María y el hermano de Jacobo, Judas, José y Simón, y no están sus hermanas aquí con nosotros, y se escandalizaban de él. ¿Sí se entiende, hermanos? Ok. Esto ahora sucede igual. El día de ahora, los nativos de Nazaret justificarán cualquier cosa para no creer en él y en su evangelio. Ahora las reacciones insensatas son, porque esto que le sucedió a Jesús, esto ahora también sucede en las iglesias. Fíjense bien, La gente dice, no voy a la iglesia, no voy a los cristianos porque allí son hipócritas. ¿Cómo pierden? Como ellos perdían por lo superfluo el deseo de conocer a Cristo. Ahora no tienen el deseo de conocer a Cristo porque dicen que ahí va puro hipócrita. Cuando no es verdad, hermano. Bueno, o sea, hipócritas regenerados. Pero, o sea, es un lugar de reciclaje la iglesia. Es un lugar donde llega lo mejorcito de lo peorcito para que sea regenerado por Jesús, ¿cierto? O sea, no podemos vanagloriarnos de sentirnos superiores o mejores a otros, porque no lo somos. Por la gracia de Dios hemos sido regenerados, esos peorcitos, y estamos siendo reciclados por Cristo. Hay otra parte que argumentan también la gente. El pastor es muy severo, es legalista, es muy entrometido, regaña y hasta grosero. O en su defecto, el pastor es débil, pusilánime, que muestra poco ánimo, falta de valor para enfrentarse a las dificultades, no soporta la desgracia ese hombre.
se hace una cosa o se hace otra. ¿A quién están viendo? A lo superfluo. En algunas iglesias dicen, no veas al hombre. Es imposible no ver al ser humano. Pero aquí lo que enfatiza la palabra de Dios, en lo que él está sufriendo cuando regresa a Nazaret, es que vieron lo superfluo de él, no vieron la divinidad, no vieron al maestro, no vieron sus enseñanzas. Por su incredulidad se taparon de ojos, se perdieron de la oportunidad de la salvación inclusive. Por eso Él te dice ahora, no vengas aquí a ver lo superfluo, no vengas a ver al hombre, no vengas a ver las cosas que te distraen, que son superfluas, vanas. Ven a conocer al Maestro, ven a enamorarte de Él, ven a tener una relación con Él, la convivencia que dice Pepe, ¿no? Con Él, ven a tenerla con Él. 4, también argumentan que las reuniones son muy formales o en su defecto muy informales. O sea, no me convencen esas reuniones a mí. Como que les falta algo, ¿no? Hermanos, nosotros sabemos que las iglesias, para llamar la atención y rascar el oído sarnoso, ¿qué preparan? Farándula, entretenimiento, payasadas, ¿qué más? Shows. No, mi hermano, ni siquiera usamos canciones que nos exalten los sentidos a tal grado que nos pongamos a llorar, ¿no? O sea, así de, wow, sentí a Dios. No se trata de un sentimiento, se trata de un compromiso, de conocerlo, de practicar lo que verdaderamente dice ahí, no de un sentimiento vano religioso. Por eso las reuniones tienen que, y los cantos inclusive, ustedes ya los han observado, que llevan la palabra de Dios. Por eso mucha gente que está acostumbrada al emocionalismo, el estar en una iglesia de esta índole le aburre, no le satisface. ¿Qué más decían? No tienen estudios estos hombres. Yo nunca los he visto que vayan a un instituto. Yo no he visto que tenga el pastor, porque todos tienen su pared de ego, ¿no? Yo no he visto que el pastor tenga pegado por ahí como la doctora allá atrás, tiene su título. Yo no veo que haya ido a algún instituto el pastor. O es demasiado presuntuoso. O sea, todos esos aspectos, hermanos, es la enseñanza que trae el Señor. No te desvíes por eso. No te desvíes como cuando entró Él por segunda vez a la sinagoga de su pueblo y no lo vieron. No vieron su grandeza, no vieron su hermosura, no vieron al Mesías, no vieron sus enseñanzas, no clamaron por salvación, sino vieron todo lo superfluo de su familia, de que ¿dónde iría a estudiar oye? Pues yo nunca lo vimos aquí de chico jugando con nuestros propios hijos, ¿no? Es más, o sea, nosotros hemos revisado en las Escrituras y en un momento Jesús hizo milagros cuando era chiquito. Como dicen algunos libros por ahí, que cuando era chiquillo hizo milagros. No hizo ningún milagro, ni ningún prodigio, ¿no? Esto hace justificar la incredulidad. Estas cosas, cuando tú vas a la iglesia y empiezas a ver lo superfluo, hace que justifiques tu incredulidad y a la vez te desvía de la verdad. Esa es la situación. Tan sencillo que un verdadero creyente puede tener infinidad de dudas con respecto al Evangelio, porque esa es otra verdad. Un verdadero creyente debe de tener una infinidad de dudas con respecto al Evangelio, pero habrá aceptación y gozo cuando se le enseñe y se le explique la verdad. Ya no tendrá que ir. O sea, yo llego aquí con un sinfín de dudas, pero cuando me explican la predestinación como la doctrina, una de las doctrinas en el orden de la salvación, aunque me costó trabajo aceptarlo, es tan sencillo, hermano, que nosotros le hemos dado vueltas al discipulado muchas veces para que ustedes la comprendan, y ahora ya no tiene nadie ningún problema acerca de la predestinación. Ahora ya saben que el Señor Jesucristo no vino por todos, sino que en una expiación limitada por sus elegidos, y lo avalan un sinfín de versículos.
Cuando esto te lo explican, o sea, entonces ahí ya esas dudas que tú tenías se acabaron. Vamos a seguir teniendo dudas toda la vida. Hay cosas que nosotros veíamos el viernes en varones que son tan profundas y que el Señor no fue tan claro que nos vamos a tener que conformar con lo que está ahí plasmado. ¿Cómo qué, hermano? Alguien que me diga algo que hemos batallado así como que pues no fue claro lo que dijo ahí el Señor Jesús. ¿Cómo qué? ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa con los niños? Decíamos, ¿qué pasa con los niños que mueren? Y hay dos posturas, ¿no? Y el Señor no fue claro en ese sentido. Y entonces tenemos que conformarnos, ¿no? Ok, entonces dice aquí, mas el incrédulo tendrá siempre una objeción, tendrá algo siempre que objetar. Habrá algo que objetar de la palabra de Dios. Ok. En el verso 57, hermano, si tú vas a Mateo, de nuevo regresas a Mateo, dice, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. ¿Qué sucedió ahí? Se los volvió a explicar, se los volvió a decir. Se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Por eso yo te decía al inicio que si la palabra te ofende, hermano, y te sientes ofendido, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que en ese momento está siendo confrontado tu pecado, nuestra vida, ¿sí? Las fallas que tuvimos esta semana, las situaciones en las cuales no nos comportamos como verdaderos cristianos y que realmente ofendimos a la fidelidad del Señor. Y hoy venimos el domingo y el Señor nos da un sermón, nos confronta con la verdad, porque allí en tu corazón tú sabes, y yo también, en qué fallamos en esta sola semana. Allí en tu corazón y en el mío sabemos las batallas y las luchas que tenemos, con lo cuales no podemos a veces salir como victoriosos. Y entonces decimos, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Lo sabemos porque dice aquí que la incredulidad te desvía de la verdad, pero se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer en él, cuando en el 57 les dice, y se escandalizaban a causa de él. ¿Qué es escandalizarse? Pues es eso, es ofenderse. Inmediatamente empezaron, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, ¿sí? Sino en su propia tierra y en su casa. Se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta, fíjense bien, recibe honra en todas partes. En todas partes. ¿Qué es un profeta, hermano? No es alguien que adivina el futuro. Es uno el que predica la palabra. ¿Sí? Entonces dice, un profeta recibe honra en todas partes, pero menos en su propio pueblo y menos entre su propia familia. Y yo estoy tomando literalmente, o sea, la traducción de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, para poder explicarles lo que quiso decir en el verso 57. Jesús les dijo eso, ya se los había mencionado. ¿Por qué no tiene credibilidad una persona en su propia tierra, hermano? Cuando el Señor, a través de la palabra, a esta familia le indicó, por medio de la palabra, que había que abrir una iglesia de sana doctrina, nosotros pensamos en muchos lugares, menos aquí. Porque yo ya había leído esto y dije, pues ¿cómo, no? ¿Saben por qué? Yo no voy a contar aquí mi historial de borracho, no se vale, pero ya saben de dónde me sacó el Señor. Entonces, poca credibilidad, pocas situaciones de decir, ¿y de dónde adquirió esa sabiduría? Si nosotros lo vimos pidiendo dinero en la calle,
ahogado de borracho, ¿no? Pero el Señor hace lo que quiere. Pero más sin embargo la realidad es que me duele en el corazón que ninguno de mis vecinos está aquí. Ninguno de mis vecinos está aquí. Por la gracia de Dios, aquí están las ovejas que tienen que estar, las que el Señor ha añadido a la iglesia. Pero es lo que les está diciendo Jesús. Les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y menos entre su familia, ¿no? Entonces así sucede en muchas ocasiones, hermano, ¿sí? Tú estás predicando a alguien de tu familia, le estás predique, y llega otra persona que ni lo conoce y va a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a cerrar con el verso 58. El Señor Jesús hace hincapié en cómo la incredulidad es un factor clave que les hizo no aceptar lo sobrenatural de los milagros de Jesús. Porque fíjense lo que dice el 58, y no hizo muchos milagros ahí a causa de ¿qué? De la incredulidad. Este sermón está basado en la incredulidad. Y ustedes saben que la incredulidad genera falta de fe, falsos creyentes, falsos convertidos, un montón de cosas, la incredulidad. Entonces dice aquí, el Señor Jesús hace hincapié en cómo la incredulidad es un factor clave que les hizo no aceptar lo sobrenatural de los milagros de Jesús. Ahora, en ese tiempo era dable porque Él era el Mesías y tenía que hacer ese tipo de milagros y tenía la potestad para hacerlos. Hoy ya no es necesario. Hoy ya no es necesario. Ahora el milagro más grande que nosotros no pudiéramos aceptar es ver el nuevo nacimiento de alguien. Es ver cómo Dios hace nacer a alguien de nuevo y le cambia la vida. Y muchas veces no lo aceptamos, hermano. Muchas veces queremos visiblemente ver cómo puede levantar a alguien de una silla de ruedas, cómo puede devolverle la vista a un invidente realmente, o cómo puede curarme, ¿no?, de algo que yo estoy padeciendo de hace años y no lo hace, y queremos ver ese tipo de milagros en nosotros para poder creer. Miren, ayer algo que pasó en la reunión de oración, porque siempre que nosotros tenemos una actividad, Dios se va a manifestar de una manera milagrosa, de verdad. Ayer que estábamos en la mañana en la oración, estábamos varios hermanos orando y ustedes saben cuál es la temática, ¿no? Que se reparte, que Alejandra ora por los matrimonios y ¿quién más vino? ¿Quién más vino a la oración? Martita, Pepe, mi hermana Lulú, uno ora por los matrimonios, Martita ora por las autoridades, tú oras por los niños, los jóvenes, en fin, todos los sectores de la sociedad. Y no es una oración extensa, porque como es una oración comunal, pues tenemos que hacerla de 2-3 minutos, aunque algunos sí se extienden algo, pero es como el Señor los vaya quebrantando, ¿no? Entonces, estábamos haciendo la oración, y ya para terminar, casi por lo regular siempre viene una niña, bueno, había venido, tenía rato que no venía, pero ayer vino la niña, y ella tiene una lista, más o menos así, de todos los niños que vienen a la escuela dominical, ¿no? Entonces ella en su oración, ¿qué edad tiene la niña? 10 años, ¿sí? En su oración ella agarra el papel y empieza, ¿no? Porque ella inclusive me llama mucho la atención que para orar ella empieza con el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y en ese momento empieza a hacer sus peticiones y sus intercesiones a su corta edad. Y entonces cuando da inicio a toda la oración y pide primero por los niños y pide que el día de hoy vinieran, la oración fue escuchada, está lleno allá arriba, o sea, y ella está pidiendo por ellos para que los padres los traigan. Pero lo que me quebrantó hasta el llanto, y ese es un momento así rápido que Dios maneja en sus milagros, su petición para ella y para su madre.
de verdad, porque no la tiene fácil la niña. No puede venir. Su madre se lo impide. Y pidió salvación para su madre. Y pidió, hermano, que Dios le permitiera venir, porque no puede venir, porque se lo impide su mayor, el que está a su custodia. Y estaba yo quebrantado diciendo, ¿cómo es posible que una niña esté pidiéndole a Dios? Es un milagro que venga, porque tiene hambre de Dios, una niña de 10 años, y gente que puede venir no viene. Gente que tiene toda la facultad de estar aquí, gozándose con el Señor, aprendiendo del Señor, no viene. Está enclaustrada en su casa, con temores y justificaciones torpes y miopes. Y ayer yo lo veía de esa niña. Es más, le pidió a Dios que su custodia no fuera de su mamá, sino fuera de otra persona, con el simple y sincero deseo de venir aquí a reunirse con el Señor. Cuando tú no puedes ver esos milagros, hermano, como Dios está entre nosotros, como Cristo está salvando vidas, como Cristo está enseñando, pues te pierdes la oportunidad de lo que se perdieron estos torpes a los cuales fue en la sinagoga. Por eso dice el Señor Jesús, hace hincapié como la incredulidad es un factor clave para no aceptar los milagros de Jesús. Está incrédulo el cristiano. Está alimentado por muchas otras cosas, menos por la sencillez de lo que está diciendo el Señor. El milagro realizado por Dios lleva el propósito de fortalecer la fe del creyente. El milagro, ese es el propósito. Porque ¿saben qué? O sea, cuando tú oyes a un niño orar así, fortalece tu fe. De verdad, hermano. Ves el amor que tiene por Dios. De 10 años un niño. Y luego dice aquí, aunque Dios puede realizar milagros donde no hay fe también. ¿Recuerdan? Dios hace milagros donde la gente no tiene fe. ¿Recuerdan? Capernaum fue el punto clave de lo que se está diciendo aquí. Y por eso en Nazaret no hizo muchos milagros. Porque cuando la gente no cree en los milagros de Jesús, se cierra y busca pretextos, busca salidas, busca justificaciones, y es que esto, y es que el otro, y es que, miles de situaciones. Y no creen lo sencillo, no creen lo que se está viendo en ese momento. ¿Recuerdan el capítulo 9 de Juan? ¿Qué se relata en el capítulo 9 de Juan? ¿Quién me dice? Es un ciego de nacimiento. Es un ciego de nacimiento, ¿recuerda? Ese ciego de nacimiento, cuando va pasando ellos, lo ven y le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que estuviera así ciego? Y le dice el Señor, ninguno. Es para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique a través de lo que voy a hacer ahorita. No toda la enfermedad es por pecado. Ahí te lo dice claramente el Señor. Y entonces va, lo saca. A mí lo que me llama la atención, y ahorita no hay tiempo de eso, pero otro día lo vamos a predicar, es como Jesús escupe en la tierra y hace un barro con su saliva. Y se lo unta, ¿no? Y yo digo, pues el Señor nomás con que hubiera dicho, se lo abre, ¿no? Los ojos. En otra ocasión le escupió en la cara también a un ciego. Otro día hablamos de eso porque está interesante por qué hizo Jesús estas cosas. Pero el chiste es que le abre los ojos a él, ¿cierto? Y corre maravillado. ¿Qué hace la persona incrédula para buscar una justificación? Inmediatamente los fariseos fueron y dijeron, ¿en serio era ciego? A ver, infórmate por allá, pregunta por allá, a ver, ¿en serio? Oye, y unos le decían, pues es que aquí andaba todos los días, pero a lo mejor nomás estaba haciendo, ¿no?
inmediatamente empieza la incredulidad, porque la incredulidad, o sea, te nubla la razón para creer en las cosas de Dios. Y luego, ¿qué pasó? Este hombre fue y le dijo, oye, ¿de verdad te abrió los ojos? ¿Quién te los abrió? Dice, pues yo no sé quién me los abrió, pero el chiste es que yo era ciego y hoy veo, dice. Y fueron, y entonces, no conforme con buscar un primer pretexto, vamos sobre los padres, dijeron, ¿sí o no? Y fueron sobre los padres y los trajeron. Oye, ¿este es tu hijo, el que estaba ciego? ¿Es verdad que estaba ciego de nacimiento? Y aquellos todos temerosos, pues era el Sanedrín nada más ni nada menos que los estaba confrontando, ¿no? Con temor hasta que los quitaran todo lo que tenían. Y dice, pues sí. ¿Y cómo ven? No lo sé, pues que les diga él, ya tiene edad. Ahí nos vemos, les dijo. Así es uno, hermano. Cuando es tan sencillo creer que Dios, ¿sí?, mandó a su Hijo para que yo, a través de entregarle mi sí a Él, o sea, tenga yo salvación, ¿sí? Y que yo me dé cuenta entonces en todo ese proceso posteriormente que soy un hijo de Dios, predestinado, regenerado, ¿qué más? Convertido, justificado, ¿qué más? Adoptado y un día glorificado. Cosas sencillas en donde dice el milagro realizado por Dios lleva el propósito de fortalecer la fe del creyente. Por eso, aunque Dios puede realizar milagros donde no hay fe, como en aquellos que realizó y jamás creyeron en Él, o hubo pocos que creyeron en Él, ¿se acuerdan de los leprosos también? ¿Cuántos curó? 10. ¿Y cuántos regresaron a darle las gracias? 1. Aquí donde la dureza y la incredulidad eran evidentes, decide por su soberanía realizar pocos milagros. Y así pasa en mi vida. No puedo ver la grandeza de Dios. Se tiene que observar que si yo vengo a esta iglesia o a la iglesia que sea y están predicando la palabra de Dios, ahí yo voy a encontrar alimento para mi vida. Ahí yo voy a encontrar salvación a mi alma. ¿Qué más voy a encontrar ahí? Preparación para edificar a los creyentes. ¿Qué más voy a encontrar? Dones para poder edificar a los creyentes. ¿Qué más voy a encontrar? Fruto para aplicarlo en mi vida. Porque de verdad, hermano, o sea, por el fruto los conoceréis. Por eso aquí yo a veces les digo, vengan y empiecen a crecer. Si en algún momento por ahí se han detenido en el descanso de la escalera, no es ninguna vergüenza decir, pues me he estancado, sino ahora todo lo contrario, venir y como dice aquel viejo refrán, echar toda la carne al asador. Ahora sí, porque sin temor a equivocarnos, aunque no somos una iglesia perfecta y tenemos muchos errores que vamos corrigiendo, buscamos la manera de dar la sana doctrina y el buen patrocinio para que un creyente sea edificado en Cristo, sea llevado a la verdad por medio del Espíritu Santo y pueda encontrar sencillez en su vida y glorificar a Dios. Si un día, yo se los he dicho a mis hermanos, ustedes ven que yo traigo otro legado aquí y lo subo para darles un tratado de psicología, de metafísica, de otras cosas, ¿no? El libro del Mormón, las cartas de Elena G. de White, todo ese tipo de cosas, córranme de aquí. Hagan una junta y largo, pastor, de aquí, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo está aquí, recursos divinos. ¿Qué más? Recursos divinos, atendiendo necesidades humanas a través de vasos amorosos. Ese es ministrar. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado, porque puede ser que la incredulidad esté abrazando mi vida. Vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana en donde, a través del cierre del capítulo 13, Señor, nos has hablado de una manera tan contundente que no nos deja dudas, Señor, que tenemos que desterrar de nosotros toda incredulidad que pueda estar avasallando la vida que tú me has regalado el día de hoy. Estamos conscientes, Padre, que somos imperfectos y que muchas veces dudamos de algunas cosas. Por esa razón, Señor, la extensión de esta predicación, Padre, es para que yo revise constantemente en qué momento me estoy autoengañando, en qué momento, Señor, no estoy siendo fidedigno, Padre, con lo que tú me estás mandando. Por eso es importante, Padre, que en esta mañana tú corrobores esta palabra en nosotros a través de la práctica, Señor. Te doy honra y gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...